Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal AVE Informa. Hoy hablaremos de todo. Hoy empiezan las competiciones europeas, la Champions League, la Europa League y la Conference League. Y obviamente hablaremos de nuestra Copa Libertadores. Hoy 14 de febrero regresa la Champions League. Se juegan los octavos de final con dos partidazos. Luego de que en noviembre del 2022 finalizara la fase de grupos de la Champions League, el máximo torneo de clubes europeos se paralizó por el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, este martes 14 de febrero se volverá a reanudar con la llave de los octavos de final. Esta y la otra semana se disputarán los 8 encuentros de esta etapa, entre los que se encuentran algunos cotejos interesantes como el PSG vs Bayern Múnich, el Liverpool vs Real Madrid, el Milan vs el Tottenham y entre otros. En este video conoce los horarios y canales que transmitirán las contiendas. El primer duelo que nos regalará la Liga de Campeones es el PSG vs Bayern Múnich. Este 14 de febrero, los parisinos recibirán a los alemanes en el Parque de los Príncipes con el objetivo de sacar una buena diferencia de goles que les permita avanzar a la siguiente ronda. El choque está pactado para las 3 de la tarde hora peruana y será transmitido por ESPN y Star Plus. Otro de los duelos programados para este día es el Milan vs Tottenham, que se jugará a la misma hora. Los rossoneri finalizaron segundos del grupo E por detrás de Chelsea tras sumar 10 puntos. Por su parte, los Spurs acabaron liderando el competidísimo grupo D. Después de imponerse al Olympique de Marsella, este cotejo se jugará en simultáneo y transmitido por ESPN 2 y Star Plus. El miércoles 15 de febrero, el Brujas recibe al Benfica en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los belgas acabaron segundos de su grupo, por detrás del Oporto y por delante del Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Por su parte, los portugueses hicieron la machada de quedarse líderes al golear por 1-6 en su último duelo frente al Maccabi Haifa. Este cotejo será transmitido por ESPN 2 y Star Plus. Por otro lado, el Borussia Dortmund recibe al Chelsea. Los alemanes finalizaron segundos en el grupo G por detrás del Manchester City. Por su parte, los Blues acabaron como líderes en el E, tras sumar 13 puntos y vencer sus dos partidos al Milan. Este cotejo será transmitido por ESPN y Star Plus. Ambos partidos se jugarán en simultáneo a las 3 de la tarde, hora peruana. La otra semana se continuará con los duelos de los octavos de final. El próximo martes 21 de febrero, Real Madrid vs Liverpool se volverán a enfrentar en la Champions League, pero esta vez en la primera fase de eliminación directa. Los Reds no pasaron del segundo puesto en el grupo A, quedando por detrás del Napoli empatado a puntos. Por su parte, los madridistas hicieron los deberes y se clasificaron como primeros por delante del Leipzig, Shakhtar y Celtic. Y en el mismo día y en simultáneo, el Eintracht Frankfurt mide sus fuerzas con el Napoli en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los alemanes acabaron en segunda posición del grupo F, solo por detrás del Real Madrid. Por su parte, el conjunto napolitano acabó líder del complicado grupo A, por encima del Liverpool, Ajax y Rangers. Ambos partidos serán transmitidos por Star Plus a las 3 de la tarde, hora peruana. Finalmente, el miércoles 22 de febrero, el Red Bull Leipzig recibe al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los alemanes fueron segundos del grupo del Real Madrid, clasificando por delante del Shakhtar y Celtic. Por su parte, los Sky Blues no tuvieron problemas para pasar como primeros, con el Dortmund como segundo por delante del Sevilla y el Copenhague. Mientras que el mismo día, el Inter de Milán se mide como local al Oporto en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los nerazzurri pasaron como segundos del grupo por detrás del Bayern.
pero mandando a Europa League al Barça. Por su parte, los portugueses consiguieron la primera plaza en una liguilla en la que estaban Brujas, Leverkusen y Atlético de Madrid. Por otro lado, con el regreso de las competiciones europeas, la Europa League vive la ronda de play-off que dará acceso a los octavos de final. Los segundos de grupo de la fase anterior contra los terceros clasificados de la Champions League se miden entre sí con muchos duelos atractivos, algunos casi con sabor a Champions. Entre ellos, destaca muy por encima el Fútbol Club Barcelona versus Manchester United, un clásico del viejo continente que ha protagonizado dos finales recientes, una en el 2009 y otra en el 2011. Con dos equipos que llegan en forma pese a su reciente pasado errático. Según los pronósticos, el Barcelona parte como favorito para lograr el pase. El otro participante español en esta fase es el Sevilla, que espera que su competición fetiche les devuelva el orgullo europeo esta temporada tan crítica. Otro duelo interesante será ver, por ejemplo, a la gran revelación en Alemania, el Unión Berlín frente al mítico Ajax de Ámsterdam. Uno de los duelos más atractivos que se vivirá en la Europa League es el Barcelona versus el Manchester United. El Barcelona versus Manchester United se han enfrentado 13 veces en todas las competiciones. 6 victorias para el Barcelona, 3 para los Red Devils y 4 empates. Los primeros 3 duelos fueron en la Recopa, mientras que los otros 10 llegaron en la Champions League. El Barcelona ha ganado los últimos 4 partidos ante los ingleses. El último enfrentamiento que perdió el Manchester United en 5 partidos consecutivos fue contra el Liverpool entre el 2000 y 2002. El Manchester United ha ganado sus últimos 5 partidos en Europa. Solo en una ocasión han ganado 6 consecutivos en competición europea. En sus primeros 6 partidos de la temporada de 1965 a 1966 en la Copa de Europa. El factor gol en Europa responde al nombre de Robert Lewandowski, que ha marcado 45 goles en sus últimos 37 partidos de competición europea. Ha participado en 9 goles en sus últimos 3 ante equipos ingleses, 2 goles contra los Spurs en octubre del 2019, un gol y 2 asistencias contra el Chelsea en febrero del 2020 y otros 2 goles y 2 asistencias contra el Chelsea en agosto del 2020. Este será su primer partido contra el Manchester United. El polaco ya se relame. Otro de los partidos interesantes para ver será el Sevilla versus el PSV. Este será el primer partido europeo entre Sevilla y el PSV. El Sevilla no ha jugado nunca antes ante rivales holandeses en fases eliminatorias. El PSV se enfrentará a un equipo español por tercera ocasión consecutiva en la Europa League. Antes ya había jugado contra el Granada en el 2020-21 y Real Sociedad en el 2021-22. Han ganado uno de esos partidos. El otro fue empate y 2 derrotas. Tumbaron al Granada fuera de casa en diciembre de 2020. Incluyendo finales, el Sevilla ha progresado en 22 de sus últimos 24 eliminatorias en Europa League. Fueron eliminados en la pasada temporada contra el West Ham en los octavos de final de esta competición. Mientras tanto, el PSV ha perdido sus últimos 3 partidos como visitante en fase eliminatoria del torneo, encajando 11 goles en total, 3.7 de promedio por partido. Otro de los cotejos interesantes de ver será el Ajax versus el Unión Berlín. Este será el primer enfrentamiento entre el Ajax y el Unión Berlín. El Ajax se mantiene invicto en 4 partidos ante equipos alemanes, empatando con Bayern Múnich en 2018-19, antes de derrotar al Borussia Dortmund 2 veces en 2021-22. Los 6 partidos del Unión Berlín en Europa esta temporada ha acabado 1-0. Perdieron los 2 primeros
antes de ganar los 4 posteriores. Solo un equipo ha ganado 5 partidos consecutivos por 1-0 en la historia de las competiciones europeas. Fue la Juventus en 2004-2005. Curioso. El quinto partido de aquella racha tuvo como rival también al Ajax. Cabe recordar que los berlineses, ascendidos a la máxima categoría alemana en 2019, son segundos a solo un punto del líder, el Bayern Múnich, con el mismo número de jornadas disputado. El Ajax, tercero en la Eredivisie, a 3 puntos del líder, el Feyenoord, ha cambiado con la llegada de Eitinga al banquillo. El ex del Atlético de Madrid ha revitalizado a alguna de las estrellas, pero mantiene malos números en Europa. Ha perdido sus últimos 2 partidos en casa en Europa contra el Nápoles y Liverpool. Esta temporada en la Champions League, solo una vez perdieron 3 consecutivos como local en competiciones europeas, en octubre del 2012, pero nunca ha sucedido en una misma temporada. Otro de los partidos que se disputarán en la Europa League será el Shakhtar Donetsk versus el Rennes. Shakhtar Donetsk y Rennes se han enfrentado en otra ocasión previa en Europa, en la fase de grupos de la Copa de la UEFA en 2005 y 2006. El ANO marcó el único gol de ese partido en la victoria del Shakhtar por 1-0 en Francia. El Rennes ha ganado 2 partidos contra rivales ucranianos esta temporada, ganando al Dinamo de Kiev en casa y como visitante en la fase de grupos de esta competición el pasado octubre. El Shakhtar Donetsk ha perdido sus últimos 2 partidos en la Europa League. Solo en una ocasión perdió 3 consecutivos en Europa League y en la Copa de la UEFA, entre 1980 y 1999 contra el Eintracht Frankfurt y Roda JC. El Rennes ha sido vencido en uno de sus últimos 15 partidos en Europa, 9 victorias y 5 empates, manteniéndose invicto esta temporada con 3 victorias y 3 empates. Otro de los partidos será el Salzburg versus la Roma. Este será el primer enfrentamiento en Europa entre el Red Bull Salzburg y la Roma. Los romanos, dirigidos por José Mourinho, serán el 8º equipo italiano al que se enfrente el equipo austriaco en Europa. La Roma se mantiene invicta ante rivales austriacos en Europa, con un récord de 3 victorias y 3 empates en partidos ante el Wacker Innsbruck, Austria Wien y PSV. Mientras tanto, el Salzburgo no ha ganado en sus últimos 4 partidos de UEFA Europa League. Tuvo un empate y 3 derrotas. La última vez con una racha más larga fue entre febrero 2015 y octubre 2016, cuando perdieron 5. La Roma ha marcado al menos un gol en sus últimos 33 partidos de Europa. El último equipo que marcó en más consecutivos fue el PSG entre septiembre de 2016 y agosto del 2020, que fue un total de 34. Otro partido interesante de ver será el Juventus versus el Nantes. Juventus y Nantes se han enfrentado una vez en Europa previamente, en la temporada de 1995 y 1996, cuando los italianos ganaron 4-3 en la semifinal de la Champions League, antes de vencer al Ajax en la final. El Nantes ha perdido su único partido previo como visitante ante la Juventus, cayendo por 2-0 en Dele Alpi en abril de 1996, con goles de Gianluca Vialli y Vladimir Jugovic para los locales. La Juventus ha perdido 6 de sus últimos 7 partidos en Europa, incluyendo los últimos 3 consecutivos. Nunca han perdido 4 consecutivos en competición europea. Cabe recordar que tras la sanción de 15 puntos que se le impuso, la Vecchia Señora está lejos de los puestos europeos. Su única esperanza para repetir Champions el curso que viene es ganar esta Europa League. El Nantes
ganó sus 2 partidos finales en la fase de grupos de la Europa League esta temporada y podría ganar 3 consecutivos en Europa por primera vez desde septiembre 2001, siendo la tercera victoria ante un equipo italiano, la Lazio, como visitante. Otro partido interesante de ver será el Sporting de Portugal versus el Midtjylland. Sporting de Portugal de Héctor Bellerín y el Midtjylland se han enfrentado una vez previamente en Europa, en la Copa de la UEFA del 2001-2002, con el Sporting ganando 6-2 en una eliminatoria de primera ronda. El único partido previo como visitante del Midtjylland contra el Sporting fue en septiembre del 2001. Perdieron por 3-2 con un gol en propia en el minuto 85 de Søren Scriver, después de perder 2-0 al descanso. Los daneses han perdido sus 4 partidos como visitante contra rivales portugueses, incluyendo esta temporada contra el Benfica. El Sporting ha perdido 4 de sus 35 partidos en casa en Europa League, 23 victorias y 8 empates, ganando sus últimos 4 de manera consecutiva. 7 de las últimas 8 victorias del Midtjylland en Europa han sido en casa. No han ganado en 7 partidos como visitantes en competición europea. 3 empates y 4 derrotas. Bayer Leverkusen versus Mónaco. Esta será la 4ª temporada europea en la que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y Mónaco se enfrentan, con los anteriores enfrentamientos siendo en la Champions League de las temporadas 1997-1998, 2014-15 y 2016-17. El Bayer Leverkusen ha ganado uno de los 6 partidos previos, 2 empates y 3 derrotas, aunque fue en su enfrentamiento más reciente en diciembre del 2016 por 3-0. El Mónaco ha perdido sus últimos 3 partidos ante rivales alemanes, siendo los más recientes como local y visitante contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018-19. El Bayer Leverkusen ha ganado uno de sus últimos 9 partidos en Europa, con 2 empates y 6 derrotas, no marcando gol en 6 de esos 9 partidos. El Mónaco ha mantenido su portería a 0 en uno de sus últimos 10 partidos como visitante en UEFA Europa League, con este siendo en su primer partido de la fase de grupos esta temporada ante el Estrella Roja. Victoria por 1-0. Finalmente, una de las competiciones, sería del tercer orden en este caso, porque la primera es la Champions, luego es la Europa League y finalmente la Conference League, que también va a dar inicio, en este caso a los 16avos de final. El choque entre el club portugués Braga, 3 veces campeón de la liga de su país y ganador de una Intertoto en el 2008, y el Fiorentina, un histórico europeo que alzó una recopa en 1960-61 y fue finalista de la Copa de Europa en la campaña 1956-57, además de 2 Scudettos italianos, da cierto lustre a una eliminatoria de 16avos de final de la Conference League que no depara duelos de infarto más que el Braga y la Fiorentina, ¿no? Los cruces de los 16avos de final de la Conference League, exentos con pases a octavos de los que quedaron primeros de su grupo y la fase anterior, como es el caso del Villarreal, según ha determinado el sorteo celebrado en Lyon, Suiza, son los siguientes. El primer encuentro que se disputará va a ser el Karabakh versus el Gent. Otro de los encuentros no tan atractivos y no tan conocidos es el Trabzonspor versus el Basilea. Y bueno, aquí hay un equipo italiano, ¿no? Que sería la Lazio versus el club. Obviamente me parece, según a mi entender, la Lazio es la clara favorita.
Otro encuentro va a ser el Bodo Glimt versus el Lech Poznan. O sea, son equipos desconocidos. Y bueno, este es el partido, digamos, más relevante en este 16avos de final, que va a ser el Braga versus la Fiorentina de Italia. Dos equipos históricos que tienen historia a nivel de Europa. Y bueno, no sé quién va a pasar, pero yo apostaría por la Fiorentina. Otro de los encuentros que se va a disputar va a ser el Larnaca versus el Dnipro, equipos un poco no tan relevantes. Y bueno, nuestro queridísimo Sheriff. Aquí está el Sheriff que hace 2 años, si no me equivoco, ¿no? Le ganó al Real Madrid. Hace 1 año, 2 años, le ganó al Real Madrid. Bueno, se hizo más conocido por ese partido, ¿no? Por haber ganado al Real Madrid. El Sheriff versus el Partizan. Y finalmente el último encuentro va a ser el Ludogorets versus el Anderlecht, ya equipos más de Europa League, ¿no? Normalmente estos equipos suelen estar en la Europa League. La ida se jugará tal cual el orden que les acabo de mencionar y va a ser este 16 de febrero, el día jueves 16 de febrero se van a jugar todas estos partidos, va a ser la ida. Y mientras que la vuelta está prevista para el 23 de este mismo mes, ¿no? 23 de febrero. Así que esas serían todas las competiciones europeas. Yo quiero leer tus comentarios. ¿Quiénes van a clasificar? ¿Quiénes van a ganar los partidos de ida, en este caso, de la Champions League, de la Europa League y de la Conference League, ¿no? Lo menos importante, pero es un torneo más de Europa que han sacado. Así que yo voy a estar leyendo tus comentarios. Y por último, vamos a terminar con la poderosísima Libertadores. Obviamente, ¿cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de la Copa Libertadores? Que es de nuestra, es sudamericana. Y pues la semana pasada ya dio inicio la Copa Libertadores en la fase 1, ojito, ojito, la fase 1 de la Copa Libertadores, donde están 6 equipos, 6 equipos que van a disputar por, por pasar a la siguiente fase, ¿no? Que sería la fase 2. Entonces, los primeros resultados de la fase 1, los partidos de ida fue Sport Huancayo 2, Nacional 1, Nacional de Potosí 1, el Nacional de Ecuador 6 y Boston River 3, Zamora 1. Esos son los resultados de la fase 1 de ida. Pero a partir de hoy día, justamente hoy día a las 7 de la noche, se va a jugar el partido de vuelta. En este caso va a ser Nacional versus Sport Huancayo. Sport Huancayo es un equipo peruano. Esperemos que le vaya muy bien a Sport Huancayo. Esperemos que pueda sacar un buen resultado. Mínimo un empate. Con un empate ya le basta a Sport Huancayo para pasar a la siguiente ronda. Y pues Nacional va a estar obviamente de local, así que con su hinchada yo creo que va a dar una lucha al equipo peruano, así que no sé, o sea, yo aquí pienso que Nacional va a pasar, ¿no? Así pensando en frío, yo pienso que Nacional va a pasar, pero el corazón me dice, ojalá que gane Sport Huancayo. Eso se va a disputar el partido de vuelta el día de hoy a las 7 de la noche. Y el día de mañana, igual a las 7 de la noche, va a ser el Nacional versus Nacional de Potosí. Ojito, el Nacional ya le ganó al Nacional de Potosí por 6-1. Le ganó de visita, pero ahora va a estar de local el Nacional. Y yo creo que obviamente va a ganar también el partido. O sea, el Nacional de Ecuador prácticamente ya está en la siguiente fase. Pero bueno, es fútbol. Uno nunca sabe qué puede pasar hasta que lo juega, ¿no?
Así que el Nacional contra Nacional de Potosí, que es un equipo boliviano, van a jugar el día de mañana. Y finalmente, para culminar ya con la fase 1 de la Libertadores, se va a jugar el día jueves a las 7 de la noche. El Zamora, si no me equivoco, es equipo de Venezuela, el Zamora, que perdió de visita en la ida contra Boston River por 3-1. Ahora el Zamora de Venezuela va a estar de local. No sé si vaya a ganar el Zamora, pero ese partido también va a estar atractivo, me parece. Así que Zamora, Boston River cierran los partidos de la fase 1 de la Copa Libertadores, que ya dio inicio la semana pasada. Para los que tal vez no se han enterado, pero ya se dio inicio la semana pasada. Y hoy empieza los partidos de vuelta de la fase 1 y para definir quiénes van a pasar a la fase 2. Solo pasan 3 equipos a la fase 2. Ojito. En la fase 2, ¿quiénes están esperando? Ojito. ¿Quiénes están esperando en la fase 2? Está esperando Cerro Porteño. Está esperando Cerro Porteño. Está esperando Sporting Cristal. Está esperando Medellín. Está esperando Huracán de Argentina. Está esperando... ¿Quién más? A ver, en la siguiente fase. ¿Quién más no tiene...? Solo Sporting Cristal, Huracán y Medellín. Esos 3 están esperando sus rivales de la fase 1. Pero, ojito, ya hay enfrentamientos en la fase 2. Va a ser Curicó Unido versus Cerro Porteño. Va a ser Carabobo versus Atlético Mineiro. Magallanes versus Always Ready. Deportivo Maldonado versus Fortaleza. Y Universidad Católica versus Millonarios. Ojito. Si el día de hoy Sport Huancayo gane, ojalá que gane, podría enfrentarse contra otro equipo peruano, que es el Sporting Cristal. Ojito con eso, hay que tener mucho ojito en este partido. Así que para los equipos peruanos, para los que somos peruanos, esperemos de corazón que gane Sport Huancayo. Por la mínima, no importa empatando, que gane. Yo sé que es un partido complicado. Va a ser un partido complicadísimo. Este equipo paraguayo, ¿no? Si no me equivoco, Nacional, sí. Este equipo paraguayo, yo sé que es muy complicado. Y nada, espero que Sport Huancayo pueda sacar un buen resultado. Ya sacó de local sufriendo en el último minuto, último segundo. Anotaron el gol que le dio la victoria. Pero hoy día va a ser un partido más complicado. Así que espero que Sport Huancayo esté a la altura para poder ganar o pasar a la siguiente fase, ¿no? Y poder tener un peruano más, un equipo peruano más en este caso en la fase de grupos, ¿no? Bueno, podría ser así, digo, ¿no? Pero uno nunca sabe qué pueda pasar. Así que el día de hoy empieza la vuelta de los partidos de vuelta de la primera ronda, primera fase de la Copa Libertadores. Empieza Nacional de Paraguay versus Sport Huancayo. Así que yo quiero leer tus comentarios aquí en la Copa Libertadores, que es nuestra Copa peruana, ¿qué estoy hablando? Que es nuestra Copa Sudamericana, la más alta, la gloria eterna, la Copa Libertadores. ¿Quiénes de estos 3 encuentros van a pasar a la siguiente fase, a la fase 2? Nacional versus Sport Huancayo, el Nacional de Ecuador versus Nacional de Potosí, Zamora versus Boston River. ¿Quiénes de esos 6 equipos van a pasar a la fase 2? Leo tus comentarios. Así que si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y nos vemos a la siguiente.